Él es quien va a llevar el estudio y esperamos que, no esperamos, estamos seguros de que Dios nos va a hablar al corazón. Amén, iglesia. Amén, hermano, lo que Dios tenga para nosotros. Se le fue el 100, pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso, el pueblo de Dios tiene que estar regocijado ante la presencia de aquel que tiene el poder para sanar, para curar. ¿O no lo decía la alabanza? Sana tu pueblo, sana tus heridas, ¿sí? Debe de estar gozoso el pueblo del Señor. Vamos rápidamente a nuestras Biblias, al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40. San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Cuando lo tiene listo, lo voy a molestar un momentito más para ponerlo de pie la última vez y le prometo que hasta que terminemos lo vuelvo a parar. Amén. San Marcos capítulo 1, versículo 40. Y a su lectura dice, todos juntos, hermanos, si me hacen el favor. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes. ¿Cómo le dijo, hermanos? Si quieres, puedes limpiarme. Incline su rostro un momentito más. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos que añadas bendición a ella, que veas la profundidad, Señor, en nuestros corazones y de cada una de las necesidades, y poderte decir como el leproso, si quieres, puedes ayudarnos. Si quieres, puedes limpiar, Señor, cada una de esas heridas que están dentro de nuestros corazones y de nuestra vida espiritual, que no nos dejan avanzar. Bendito Dios, que este momento sea un momento de reflexión, tanto como lo ha sido para mí, como para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Pregúntele a su vecino, ¿cuál es su actitud? Voltéelo a ver y dígale, ¿cuál es tu actitud? Ahora contéstele, ¿y la tuya? Muchas ocasiones como cristianos, la actitud de nosotros es bien bipolar. Muchas veces andamos sonrientes y otras veces andamos tristes. Otras veces andamos molestos y otras veces andamos de habladores que queremos hablar con todo el mundo. Pero otras veces no nos calienta pero ni el sol. No queremos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra actitud así es constante, es cambiante. Dejaríamos de ser seres humanos que sentimos, que tenemos nervios en nuestro cuerpo. Por tal razón nuestro cuerpo cambia a cada momento. Vamos a analizar un poquito la historia de un leproso en los tiempos de Jesús, cuando él había venido a la tierra, había nacido de una virgen, había crecido y comenzaba a desarrollar su ministerio. Comenzaba a predicar, comenzaba a hacer sanaciones, y después de haberse tirado, que lo tenemos, tenemos 3 capítulos en la Biblia de un hermoso sermón que se llama el Sermón del Monte, donde nos enseña mucho que aprender. Las bienaventuranzas, Cristo buscaba lugares apartados para poder orar. ¿Cuántos buscamos un lugar solo para tener una comunión con Dios? Como cristianos deberíamos de hacerlo. Como cristianos deberíamos de tener nuestro lugar donde tenemos nuestro devocional, nuestro lugar donde tenemos la facilidad de hablar con Dios, y que no va a estar papá, mamá, que no va a estar el esposo, que no van a estar los hijos, pero eso es una comunión con Dios, donde usted puede hablarle y puede escuchar en su interior que lo que Dios le va a decir, lo que Dios le está transmitiendo a usted. Pues Cristo tenía eso. Cristo buscaba lugares apartados para tener una comunión con Dios. Y vaya conmigo ahí más atrasito en el versículo 35 y se lo compruebo. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué decía que hace? Oraba. Muy bien. Entonces
Cristo era 100% hombre y era 100% Dios, pero como hombre, igual que nosotros, carne, huesos, nervios, pensamientos, corazón, sentía. Pero ¿cuál era su arma? Estaba en una constante comunión ¿con quién dice? Con Dios. Él iba a buscar la sabiduría, iba a hablar con su padre, iba a pedirle dirección, iba a buscar lo que quería el padre que hiciera. Él no solo predicaba, sino que también hacía milagros. ¿Cuántos estamos en esta noche buscando un milagro? Yo tengo una lista de que más de alguno me voy a llevar en esta noche, pero yo sé que el Señor me está contestando mis oraciones. Hacía muchos milagros, sanaba, expulsaba demonios. Encontramos en el Evangelio de según San Marcos la narración del leproso. Y vamos a ver que el propósito de estudiar este pasaje, tanto como ustedes como yo, podamos aprender qué actitud tomar. Porque muchas veces tenemos la actitud de pedir las cosas de una mala manera. Muchas veces incluso los que tenemos pareja le decimos a nuestras esposas o a nuestros esposos que nos pasen algo, pero no se lo pedimos de una buena forma, sino que alcánzame eso vos, o dame eso, tráeme eso. O le decimos a nuestros hijos, anda pon esto allá. O sea, no tenemos la actitud correcta para pedir las cosas, ni para ordenar que hagan las cosas. El tema se llama ¿cuál es tu actitud? Si para bien o para mal, dicho de otra manera, mi amado hermano, Dios haga un milagro en nuestras vidas y necesidades que tenga un significado para cada uno de nosotros. La actitud que usted y yo tomemos cuando venimos a su presencia a solicitarle un milagro va a tener un resultado. O se lo va a contestar Dios o le va a seguir diciendo tienes que orar más. O se lo va a contestar Dios rápidamente o le va a seguir diciendo tienes que aprender a esperar. Volvamos al versículo 40. Y vamos a ver cuál fue la primera actitud que este leproso, cuando venía Jesús de orar, cuando venía Jesús de tener una comunión con Dios, y se lo voy a explicar un poquito así de la historia. Se dice de que un leproso no podía vivir dentro de una ciudad. Un leproso era una persona que estaba todo lleno de llagas. Ahora en día le llaman úlceras de la piel, pero tienen muchos nombres. La lepra médicamente dice de que se descontrola el sistema nervioso, descontrola todo el cuerpo, porque hay que andarse rascando, hay que andarse tratar de calmar las heridas, y de una manera u otra los nervios están alterados. Por tal razón se creía que la lepra era contagiosa, y por eso cada persona que tenía una lepra tenía que andar cubierta de su cuerpo, solo se le podía ver la parte de sus ojos, y tenía que andar con una campana para que las personas que se encontraban en el camino podían escuchar que ahí venía un leproso. O si no andaba una campana, tenía que andar gritando leproso, 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 porque tenía esa enfermedad. Esas son partes que podemos encontrar en la historia de cómo un leproso era separado de una ciudad. ¿Se ha fijado de que cuando alguien se enferma en una familia que es bastante grande, lo que hacen es aislarlo para que no contagie a los demás si tiene un catarro, si tiene una gripe? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que todos los demás terminen con la misma enfermedad. Entonces tratan de que yo me recuerdo cuando estaba pequeño que mi abuela nos separó a mis primos y a mí porque teníamos varicela y no quería que se la transmitiéramos a los demás primos. Entonces nos encerraron en un cuarto y lo que nosotros utilizábamos estaba separado a los demás para no transmitir esa enfermedad a la demás familia. Pues lo mismo pasaba con un leproso. Pasando de esta historia, vamos a ver la primera actitud que tuvo un leproso. Dice el versículo 40, en las primeras dos frases, dice, vino, ¿a quién vino? A él.
¿Qué estamos haciendo nosotros en esta noche aquí en la iglesia? ¿Perdón? Viniendo a Él. Tenemos la primera actitud del leproso. ¿Venimos a quién? A Cristo. Venimos a aquel que tiene el poder. Venimos a aquel que tiene la autoridad para decirle: te concederé tu milagro, te haré este milagro. Cuando nuestros hijos quieren algo, lo primero que hacen es decirle a la mamá o decirle al papá, y esperan la respuesta, porque después de esa respuesta toman la siguiente actitud. Si el papá le dice: mira, ahorita no puedo, dile a tu mamá, ¿qué es lo que hace? Va donde el papá, va donde la mamá y le dice: dice mi mamá que me des tal cosa. Y tal vez no es cierto, pero toma una decisión basada en la primera respuesta que encuentra. El leproso tomó la primera actitud: venir a Él. Lo buscó. Cada uno de nosotros estamos en la iglesia porque no estamos de casualidad. Primero, porque somos salvos y es la manera donde podemos congregarnos para alabar el nombre del Señor. Y segundo, porque es el lugar donde venimos a buscarlo públicamente para que Él pueda darnos algo que necesitamos, para poder confesar ante los demás lo que Él está haciendo en nuestra vida y poder testificar cada uno de aquellos milagros que Dios está haciendo. Venimos a la iglesia. En la Biblia encontramos muchas historias de varias personas que tenían una comunión con Dios, que lo buscaban a cada momento. El uno de ellos es Daniel. Dice que el pueblo de Israel había sido invadido por los babilonios, había sido cautivo, pero Daniel no perdía su comunión con Dios. Dice la Biblia de que Daniel tenía 3 veces al día, tenía su compromiso con el Señor. Buscaba los lugares apartados, buscaba su casa, no sé, buscaba un parque o buscaba un lugar donde no hubiera personas para tener una comunión con Dios. Pero la Biblia nos relata que él tenía 3 veces al día. El día de ayer hablábamos en la casa de oración de Nehemías. ¿Qué era lo que hacía Nehemías, pastor? Oraba. ¿Y qué andaba haciendo? Sirviendo. ¿Cuántos de nosotros andamos trabajando y andamos pensando en Dios y le andamos diciendo: aquí ando trabajando, pero necesito que me ayudes en esto? Aquí ando trabajando, pero te alabo, te bendigo. ¿Cuántos tenemos esa comunión con Dios? Ese es venir a Él. Ese es no separarse de Él. Es el pensamiento, está conectado con Dios. Lo mismo hacía Cristo. Su pensamiento estaba conectado con el Padre. Vino a Él. Segunda actitud. Vino a Él un leproso que dice después de la coma: rogándole. ¿Qué se les imagina cuando se habla de rogar? Novios, esposos, esposas. Cuando uno quiere algo, sobre todo en la pareja, cuando anda consiguiendo a la novia, uno anda encima. Uno anda encima y anda que coqueteando, que anda regalando flores, que anda haciendo esto y que le dice, le baja el cielo, las nubes, las estrellas, el sol y todos los cometas posibles. Pero anda rogando, anda persuadiendo a la persona. Algo quiere, dijo. Amén. Y era lo que hacía el leproso con Cristo. No solo le encontró y fue y se hincó y le dijo: quiero que me sanes. Tuvo una segunda actitud. Le comenzó a rogar, le comenzó a implorar, le comenzó a pedir. Pero el leproso no solo vino a rogarle ni a seducir a Cristo con lo que él quería, sino que el leproso comenzaba a reconocer la autoridad que Cristo tiene. Le hago una pregunta: ¿cuántos reconocen la autoridad que Cristo tiene? Como 6 reconocen a Cristo que tiene poder. O sea, Cristo no va a trabajar en esta noche. O sea, no va a conceder ningún milagro porque la autoridad de Él ha quedado guardada. Mis amados hermanos, es un momento de reflexionar.
en quien hemos creído. ¿En quién ha creído usted? ¿En Cristo? Hablábamos ahora en la mañana que andábamos haciendo limpieza y se los voy a traer, se los quiero comentar. Y hablábamos del avivamiento espiritual. ¿Qué necesita nuestra iglesia para tener el avivamiento espiritual? Y la otra vez oíamos un comentario ahí en la clase. Nos hacen falta muchas cosas como hijos de Dios. Tener la fe de un católico, tener la disciplina de un testigo de Jehová y tener los pies de un mormón. ¿Y por qué hablábamos eso? Porque muchas veces nosotros nos jactamos, y se lo voy a decir personalmente, nos jactamos de creer en un Dios que venció la muerte con poder y gloria, resucitó, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ustedes y por mí, pero no le damos la autoridad que Él se merece. No le damos el puesto que Él debería de tener. Si usted ve a un católico que tanto lo juzgamos porque adoran ídolos que no son agradables a Dios o imágenes que no son agradables a Dios, pero les tienen fe, aunque no se mueven, no oyen, pero les tienen fe. ¿Cuánto les tenemos fe a Cristo? Y esas son las actitudes que muchos de nosotros nos hacen falta darles de comer, alimentarlas espiritualmente con la palabra del Señor y creer en aquel que desde el principio estaba cuando crearon los cielos y la tierra. Cuando nació usted, cuando nací yo, Él ya sabía que estaba preparado para cada uno de nosotros. El leproso reconoció la grandeza y la autoridad de Cristo, pero no solo vino a rogarle, ni tampoco solo reconoció la autoridad de Cristo, sino que tuvo otro acto por la necesidad que él tenía. Y por ver la magnitud y la grandeza de Cristo, dice más adelante en el versículo 40, e hincando la rodilla. ¿Qué se nos figura cuando alguien se inclina? Cuando alguien se postra. ¿Se humilla? Vamos a ver lo que dice el libro de Miqueas. Acompáñenme a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Aquí el profeta Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel lo que quiere Jehová, lo que quiere Dios de su pueblo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que, ¿qué dice? Y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Y qué dice, mi amado hermano? Humillarte ante quién. No dice ante el pastor, ante los hermanos, ¿verdad? Dice ante tu Dios. El humillarnos, muchas veces pensamos de que es degradarnos a nosotros mismos para que otra persona se pueda burlar de nosotros. Ese es un pensamiento erróneo que Satanás mete en la mente de cada cristiano para que no lo vean de rodillas. Esa es la mente que Satanás pone, los pensamientos que pone en la mente de un cristiano para que digan: no lo hagas, para que no se burlen de ti. Pero cuando ustedes y yo reconocemos la grandeza de Cristo, de todo lo que el poder que Él tiene y todo lo que Él tiene preparado para mí, yo no solo quisiera arrodillarme, yo quisiera hacer muchas más cosas por Él. El día de ahora yo tuve una plática con un pastor, porque tenemos tratos de negocio, y yo lo fui a visitar el día de ahora al mediodía. Y estábamos platicando y me dice: cuénteme, me dice, estábamos hablando de nuestro país, El Salvador.
cómo está infectado de las pandillas, cómo está infectado de tanta delincuencia, cómo está infectado de toda clase de maldad. Y hasta llegamos a mencionar que se parecía un Sodoma y Gomorra por la maldad que existe en nuestros países. Y no solo en El Salvador, sino que en la mayoría de países de América Latina está pasando eso. Y le comentaba un poco de lo que había sido mi vida y cómo Dios ha ido transformando, e ido cambiando partes de mi vida, y sobre todo me cuidó en lugares donde yo nunca me imaginaba salir, me protegió en lugares donde yo nunca me imaginaba que iba a sobrevivir, pero su misericordia fue grande y su poder. Pero en ese momento yo no lo reconocí, en ese momento yo no entendía de qué se estaba tratando lo que pasaba en mi vida. Ahora que veo su palabra y tengo el conocimiento de lo que Él hace en la vida de cada persona, me doy cuenta de que es su poder y es su gloria la que estuvo conmigo cuando yo la necesité. Aún así yo no la reconocí en ese momento, pero ahora le doy gracias por lo que Él hizo conmigo. Así es que dice que el leproso vino a Él, le rogó, hincada la rodilla, se humilló para pedirle lo que él quería. ¿Y qué fue lo que le pidió el leproso? Dice más adelante, en el versículo 40, volvamos a San Marcos. Hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Sigue siendo una actitud de humildad, sigue siendo una actitud de humillación, no de exigencia. Muchas veces nosotros que tenemos un ministerio queremos: Señor, si yo te estoy sirviendo, por favor, concédeme este milagro. No se trata de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos, sino que Él las va a hacer como a Él le parezca, sabiamente, que nos van a beneficiar. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Alguien más imitó estas palabras? Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 26, versículos 39 y 42. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y después vamos a leer el 42. Esa es la oración que tiene Jesús en el huerto del Getsemaní. Jesús sabía, siendo Dios, todo lo que le iba a suceder. Jesús sabía, siendo Dios, todo lo que le iba a acontecer, todo lo que estaba esperando a que sucediera. Pero como hombre, quería hacerlo. Como hombre quería ir corriendo a la cruz a que lo crucificaran. Como hombre quería decirle a los romanos: azóteme, aquí está mi cuerpo. Pues como Dios quería hacerlo, porque Él sabía que era la única manera para salvar a su pueblo. Y vea lo que dice en el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. El leproso le decía: si quieres, puedes limpiarme. No es como yo quiero, es como tú quieres que hacer en mi vida. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí, ¿el qué? Esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? O sea, no le estaba exigiendo, le estaba diciendo que estaba esperando en Él. El leproso creyó en el poder de Cristo. El leproso creyó en la autoridad que Cristo tenía para sanar, pero no le estaba exigiendo, estaba esperando
en la misericordia de Cristo para poder serlo salvo. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Muchas veces como cristianos nos olvidamos de que si no fuera por Cristo, no tuviéramos una herencia en el cielo. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos heredar la vida eterna. Pero muchas veces nos creemos que ya somos santos, que ya somos dioses, y como ya soy cristiano, voy a ir a Dios y le voy a decir: concédeme este milagro. Y el leproso nos está enseñando una actitud en la cual cada uno de nosotros deberíamos de imitar para poder venir a la presencia del Señor. No solo venir, sino que rogarle. No solo rogarle, sino que humillarnos ante Él. Y no solo la humillación ante la grandeza de Dios, sino que saber esperar en qué momento Cristo va a hacer ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. Volvamos a San Marcos, versículo 41. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, hombre, varón y hembra, hubo una condenación para cada uno del ser humano y también una condenación para la serpiente. Pero también se comenzaba a hablar de una profecía de que alguien iba a venir y la iba a derrotar al demonio, no a la serpiente, iba a derrotar al demonio para poder liberar a su pueblo. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde le dice que ella te morderá el carcañal y tú le destruirás su cabeza. Luego más adelante el profeta Isaías habla referente a aquel que iba a morir en la cruz del Calvario. Leamos San Marcos capítulo 1 versículo 41 y dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Desde un principio Cristo ya quería limpiarlo. Desde un principio Cristo ya quería sanar a cada uno de nosotros. Desde un principio Dios quería cumplir cada una de nuestras peticiones. ¿Cuántos estamos enfermos en esta noche? Pero en verdad, enfermos, tenemos una dolencia, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, o tenemos a alguien en nuestra familia que está pasando una enfermedad y tiene alguna molestia en su cuerpo. Estábamos viendo el otro día, nos enseñaron una foto del niño que había tenido un accidente y un niño pequeño y teniendo un accidente donde ha quedado bastante dañado. Son enfermedades que quedan en el cuerpo. Vaya conmigo a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 53, y quiero que lea conmigo dos versículos. Quiero que lea conmigo dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5, donde el profeta Isaías hizo el anuncio de aquel que iba a llevar las enfermedades de cada uno de nosotros, las enfermedades de aquel leproso que estuvo a los pies de Cristo, y también las enfermedades de nosotros que creemos por fe de que Él puede curarnos. ¿Lo tiene conmigo? Isaías 53, 4 y 5, y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? ¿Cuántos creen en aquel que estuvo en la cruz, resucitó y saben de que les puede sanar en esta noche? No soy yo, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Él.
Su palabra le está confirmando de que si tienes alguna duda, aquí puedes encontrar la respuesta. Si tienes alguna duda, tu necesidad, aquí vas a encontrar la sanidad. Solo en Él vas a encontrar la sanidad a lo que tú quieres y que Él cumpla cada uno de aquellos milagros. Cristo tiene poder y autoridad para sanar, para darle el milagro que ustedes y yo andamos buscando en esta noche. Yo no sé cuál es el de ustedes, mas sin embargo yo sé cuáles son los míos. Y yo estoy esperando en el Señor de que Él pueda hacer ese milagro que tanto he estado deseando. Vamos de regreso a San Marcos, al versículo 43. Cristo ya quiso curarlo. Cristo ya quiso sanar a cada uno de nosotros. Pero también Cristo no solo sanó al leproso, sino que le encargó algo. Vea lo que dice versículo 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que de Moisés mandó, para testimonio de ¿quién? A ellos. Se lo voy a explicar un poquito. En el libro de Levíticos habla de muchos rituales que se tienen que hacer por la purificación y por la sanidad, y se tenían que ir a presentar ante el sumo sacerdote o ante Moisés, o lo que Moisés mandó hacer para poder glorificar a Dios como ofrenda por los milagros que Dios había hecho a su pueblo. Pues Cristo le dijo al leproso: ve, muéstrate al sacerdote y haz conforme lo que dijo Moisés. Pues en el templo de Jerusalén estaba la pila donde se hacían todos los rituales y estaban todos los lugares donde se hacían los ritos a Jehová. De esa manera le estaba pidiendo de que fuera a hacerlo. Quisiera que cada uno de nosotros examináramos un poquito, nos respondiéramos a nosotros mismos si hemos cumplido lo que Cristo ha pedido que hagamos después de concedernos un milagro. Le voy a explicar. Cuando Cristo se refiere a que vaya ante el sumo sacerdote, donde los sacerdotes hacer las ofrendas que debería de hacer para testimonio de aquellos, es lo mismo que muchas veces cada uno de nosotros deberíamos de venir a hacer a este altar, para testificar a cada uno de aquellos de que Cristo está haciendo milagros en nuestras vidas, de que Cristo día con día está haciendo milagros, de los que está cumpliendo cada una de nuestras peticiones. Es lo mismo que le estaba pidiendo al leproso que hiciera, que fuera ante el sumo sacerdote, porque ellos no creían en el Mesías. Ellos tenían la esperanza de que el rey libertador iba a venir en caballo, con espada, y los iba a liberar del yugo romano. Mas no Cristo, porque entró montado ¿en qué? En un pollino, y se fue directo al templo, no al palacio a buscar pleito. Fue al templo, a la casa de Jehová. De igual forma, creo yo de que es lo que Él pide, que cada uno de nosotros debemos de testificar acá en su casa. ¿Cuántos hemos recibido un milagro en esta semana? El mayor milagro para mí es haberme despertado el ratito que dormía ahora, después de haber ido a trabajar y regresar a la casa, venir a trabajar con los hermanos, poder descansar un ratito y ver que mi hijo me estaba hablando y me dijo: ya es hora de levantarse. Ese es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Porque si Dios no quisiera, en ese momento me hubiera quedado y no estuviera en este lugar. Pero son los milagros, por muy pequeños que nosotros los creamos, esos son milagros que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Jóvenes, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en la vida de cada uno de ustedes? Si creemos en Dios y creemos que Él puede hacer los milagros, Él cumple cada una de las necesidades a las que les hemos rogado, a las que le hemos pedido.
para testimonio a quién, a ellos. Luego encontramos otra actitud que tuvo el leproso. Después de que llegó con una actitud de humildad, implorándole, pidiéndole, humillándose, Cristo le pidió que hiciera algo. Cristo le pidió que fuera al templo y que fuera a presentarse. Vamos al versículo 45. Pero oído él, comenzó a, ¿qué dice? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podría entrar abiertamente en la ciudad, sino que él se quedaba afuera en lugares desiertos, y venía a él de todas partes, y venían a él de todas partes. Segunda actitud que tuvo el leproso. La primera actitud fue de humildad. ¿Por qué? ¿Qué era lo que quería el leproso, hermanos? Un milagro. Él quería un milagro. Y porque quería un favor de Cristo, fue, se humilló, se hincó, le imploró y le rogó todo lo que quiso. Cuando Cristo le pidió que fuera, hiciera conforme Cristo quería que hiciera, mas no lo hizo. ¿Cuál fue la actitud que tomó el leproso? Una actitud de desobediencia. Una actitud que dijo: yo no voy a hacer lo que él dice, ya me sanó, ya yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que a mí me plazca. Y a mí me place ir a divulgar: allá está aquel que me sanó, allá está aquel que me curó, allá está aquel que me quitó la lepra. Y la Biblia nos narra que desde ese momento él ya no podía entrar en las ciudades abiertamente, sino que se tenía que quedar a las orillas de las ciudades, afuera de las ciudades. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres, los que tenemos hijos, cuando le pedimos algo a nuestros hijos que hagan y no lo hacen como nosotros queremos que lo hagan? ¿Nos da felicidad? ¿Nos da alegría de que nuestros hijos nos desobedecen? ¿Nos da alegría que nuestros hijos de tan pequeños comienzan a tomar sus propias decisiones y comienzan a tomar actitudes en las cuales ellos saben de que han cometido un error, pero no lo quieren decir, pero están conscientes de lo que han hecho? Yo creo que ninguno de nosotros, cuando le pedimos a nuestros hijos de que nos colaboren o nos ayuden en algo, no nos alegramos cuando ellos toman una actitud de desobediencia. El día de ayer me pasó algo con mi hijo. Íbamos para la casa de oración y yo le revisé la tarea. Supuestamente él me dijo: ya no tengo tarea, ya la terminé, ya está aquí, mira papá, y me enseñó las páginas y sí, ya las había terminado. Nos fuimos a la casa de oración, terminamos, de ahí yo me fui a mi trabajo y después mi hermano vino a dejar a la hermana Claudia a la casa con los niños y el invitado que llevamos. Y me habla hermana Claudia como a las 10, 11 de la noche al trabajo y me dice: mira, me dijo, Toto tenía 2 tareas más. ¿Qué? Le dije: sí, pero ahí se va a ir a acostar así sin haberlas terminado. ¿Qué recibió? Sus consecuencias. Ahorita está castigado, no puede ver televisión ni jugar Nintendo. Pero vamos al hecho. Cuando yo le pregunté todavía con tiempo, cuando yo le pregunté todavía que estaba temprano, antes de irnos a la casa de oración, porque sabía que íbamos a regresar tarde, y me dice: no, ya la terminé. ¿Por qué? Por ir a ver televisión, por ir a jugar, por ir a hacer lo que él quería. Me mintió. Me mintió. No hizo lo que yo le pedí que hiciera. Me desobedeció a que terminara de hacer sus tareas. Por tal razón él ha recibido sus consecuencias. Mis amados hermanos, ahora les pregunto, no me vayan a contestar: ¿merecemos nosotros, cuando le desobedecemos, un castigo a Dios? ¿Merecemos que Dios nos castigue? Dice su palabra que al hijo que ama, ¿qué dice? Lo corrige. Y todos lo sabemos. Todo lo que leemos la Biblia sabemos de que al hijo que él ama, corrige por amor. Si mi hijo me dijo ahora: ¿puedo llevar el Nintendo? Estás castigado. Sigamos. Ahora imagínese Dios cuando nos pide algo.
Trabaja en el ministerio que te he dado. Trabaja en los talentos que tienes. Trabaja en los dones que has recibido. Trabaja y desarróllate. Trabájate y multiplícate. Trabájate y suma. No seas piedra de tropiezo. No seas un estorbo. No seas menos, sino que sé más. Cuando Dios te da algo, quiere que lo utilices de buena manera. Él quería que el leproso fuera a testificar a los que no creían de los milagros que él había hecho, pero él no quiso hacer de esa manera. Quisiera ir terminando, que me acompañaran al libro de Eclesiastés, capítulo 5. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, nos habla de una referencia de aquellos como yo, que muchas veces me comprometo y no cumplo, y se lo digo por experiencia propia, porque en veces he quedado mal con varios hermanos y hemos quedado de hacer algo y por factor tiempo, excusas, no voy a los lugares donde tengo que ir, y honestamente le digo, se siente incómodo uno. Pero encontramos algo que me gustaría de que lo aprendiéramos, que nos va a enseñar la Biblia. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, y dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque ¿qué hará? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya el ¿qué, mi amado? La obra de tus manos. Es decir, lo que creímos que Él nos los ha dado, nos lo va a quitar. Lo que creímos que Él nos dio por haber estado orando, por haberle estado rogando, por haber estado implorándole, pero cuando nos mandó a que fuéramos a hacer su trabajo, no lo quisimos hacer. ¿Qué va a pasar? Nos lo va a quitar. Así de sencillo. ¿Por qué? Cuando venimos, hacemos compromisos con Dios. Cuando le estamos implorando, cuando le estamos suplicando, hacemos compromisos con Dios y le decimos: yo te prometo, Señor. Desde el momento que usted dice promete, tiene que cumplirle. Cuando yo le digo: Señor, te prometo que ahora sí no me meto en este, y allá voy otra vez. Mi amado hermano, la palabra promesa es de respetarla, porque Dios es un Dios de pacto y Él no cambia, es inmutable, es siempre el de ayer, el de ahora y el de por los siglos. Él no va a cambiar jamás, y nos está enseñando a que respetemos esos pactos, a que respetemos esas promesas que tenemos con Él. Después vemos a otros que pasan automáticamente solitos a comprometerse y lo hacen abiertamente. Pasan a otros a testificar lo que Dios está haciendo. Y habemos muchos cristianos que aún de eso nos burlamos, porque no creemos en lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. En conclusión, mi amado hermano, ¿qué actitudes vamos a tomar? ¿Qué actitud deberíamos de tomar como el leproso? El leproso tomó dos actitudes, una para bien y una para mal, que le pudo traer consecuencias. No habla la Biblia de las consecuencias que pudo recibir, pero sí la Biblia nos enseña las consecuencias que nosotros podemos adquirir cuando no le cumplimos lo que Dios pide que hagamos. Si ustedes y yo hemos creído en aquel Dios, en aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario por ustedes y por mí, que el profeta Isaías lo narra en el capítulo 53 y dice de que por sus llagas ustedes y yo somos curados, créale. Pero no solo créale, obedézcale, porque Él va a saber recompensarle. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.